Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en el espacio de la participación ciudadana. El único programa de televisión en el que usted pregunta y el gobierno nacional responde. Es la hora de conectarnos en esta urna de cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. Abrimos la urna de cristal para hablar sobre uno de los 3 pilares de este gobierno, la educación. ¿Cuáles son los retos para este nuevo periodo y cómo lograr que Colombia cumpla la meta de ser el país más educado de América Latina en el 2025? Acompáñenos para conocer qué planes y proyectos hay en materia educativa. Es el momento para que participe con sus preguntas y sugerencias a través de nuestros diferentes medios. En nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal y en Facebook en la fanpage Urna de Cristal. Lo puede hacer en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1. Participe también en las líneas gratuitas nacionales 018.000 111945, 018.000 111946 y en Bogotá en el teléfono 220-1808. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 1 de la televisión colombiana en el que el gobierno nacional responde las inquietudes de todos los colombianos. A través de sus ministros, de sus funcionarios, el gobierno siempre está atendiendo la inquietud de la ciudadanía y de eso se trata Urna de Cristal. Y precisamente aquí en Urna de Cristal seguimos estrenando ministros, estrenando funcionarios que están llegando a este segundo tiempo del periodo del presidente Juan Manuel Santos 2014 y 2018. Y vamos a hablar sobre uno de los pilares y una de las estrategias fundamentales para el gobierno, como es el tema de la educación. La prioridad del presidente Juan Manuel Santos de lograr que Colombia sea el país más educado de aquí al año 2025. Por eso abrimos esta Urna de Cristal con funcionarios de lujo, 2 ministros, la ministra de Educación que llega después de estar en el SENA a ocupar el cargo, doctora Gina Parodi. Muy buenas noches y muchas gracias por dedicarnos este espacio de hoy jueves. John Jairo, buenas noches y muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el director del SENA, el doctor Alfonso Prada, una persona que ha sido muy destacada en la vida pública y que ahora va a dirigir las riendas de la joya de la corona, como la llama el presidente Juan Manuel Santos, el SENA. Doctor Prada, muy buenas noches y también muchas gracias por este espacio para atender las inquietudes de los colombianos. A usted, John, muy amable por la invitación. Un saludo a nuestra maravillosa ministra de Educación. Pues como lo decíamos, y también queremos hacer un saludo muy especial a todos los televidentes de Uniautónoma TV que están enlazados a esta hora. Este es el canal de televisión de la Universidad Autónoma del Caribe, que también van a estar ministra y director del SENA participando con nosotros en esta urna de cristal. Le decía que uno de los pilares fundamentales del gobierno nacional es el tema de la educación, como lo ha dicho el propio presidente Juan Manuel Santos desde su discurso de posesión el pasado 7 de agosto. ¿Cómo se refleja la importancia de este sector? No solo entre los pilares, ministra, sino, como usted bien lo sabe y como lo ha dicho el presidente, con presupuesto. Y en esto, antes de comenzar con la participación ciudadana, ministra, le invito a que veamos esta información que nos tiene nuestra directora Andrea Olano. La educación es uno de los 3 pilares del gobierno del presidente Santos y definitivamente es una prioridad. No en vano, el presupuesto otorgado para el sector en el 2015 es una cifra récord en la historia de nuestro país. 28,9 billones de pesos con los que se busca, entre otras cosas, aumentar la cobertura, mejorar la calidad y mantener la gratuidad en todo el territorio nacional. ¿Sabía usted que de los 216,2 billones de pesos del presupuesto general de la Nación para 2015, 28,9 billones se destinarán para fortalecer la calidad de la educación? Eso significa una participación cercana al 13.5% del presupuesto. Ahora, si lo comparamos con los guarismos de este año, ese presupuesto presenta un crecimiento superior a los 650.000 millones de pesos, que en términos porcentuales significa un 6% más.
Esta medida histórica mejorará la calidad y garantizará la gratuidad de la educación básica, mejorará la infraestructura de las universidades públicas, ofrecerá oportunidades de acceso al crédito y contribuirá con la adecuada alimentación de niños y adolescentes en las escuelas del país. 17.4 billones de pesos que corresponden a los recursos que se asignarán por el Sistema General de Participaciones a todos los departamentos y municipios que tengan derecho a este financiamiento para atender el costo, digamos, del personal docente y el cubrimiento de lo que tiene que ver con la educación básica, media y media en toda la nación. Los ciudadanos opinan sobre el presupuesto asignado para el sector educativo. Pues yo sí escuché en noticias que el ministro habló que este sería el año donde tendría más presupuesto para educación, cosa que me parece maravillosa, porque si educamos a los niños no tendremos que castigar a los hombres. Pues indudablemente que es un hito histórico en nuestra vida ciudadana y democrática, porque sinceramente la guerra había ganado el terreno y pues empezar a disminuir ese campo me parece que es una gran noticia para el pueblo colombiano. Si pretendemos en el año 2018 ser una nación más educada en América Latina, pues eso implica unos esfuerzos presupuestales y una priorización del gasto sobre los demás sectores. El gobierno nacional busca beneficiar a 22.400 sedes educativas de 833 municipios del país. Participa, la urna está abierta. Bueno, ministra, pues veíamos esta nota sobre el presupuesto que precisamente se está discutiendo en el Congreso y la importancia que tiene que sea el presupuesto quizás más alto inclusive que el sector de defensa por primera vez en muchos años. ¿Qué significa, ministra, usted llegar a esta cartera ahora con ese presupuesto tan importante y esa importancia que se le está dando a la educación? John Jairo, es el reto más importante que tenemos como sociedad, porque como lo ha dicho el mismo presidente, aquí tenemos 3 pilares: paz, equidad y educación. Y la educación tiene la característica que impacta la paz e impacta la equidad. En La Habana vamos a firmar el fin del conflicto, pero en realidad la paz la vamos a construir con educación. Y la educación es lo que nos va a hacer una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad con equidad. Entonces, es un privilegio, es un honor, pero es al mismo tiempo la gran responsabilidad de dirigir una cartera que tiene que cumplir con la finalidad de generar además paz y equidad. Doctor Alfonso Prada, llegar al SENA cuando el presidente reiteradamente ha dicho esta es la joya de la corona, ¿qué significa para usted este reto? Pues yo me hice la primera pregunta cuando el presidente dijo el SENA es la entidad más querida por los colombianos y la joya de la corona. Y la conclusión después de estos primeros días de recibirle allí, además el SENA, es encontrar una entidad gigante, con una cobertura territorial en 1.100 municipios, con programas complementarios, con programas tecnológicos, con una capacidad gigantesca de darse a los colombianos para formarlos para el trabajo, para formarlos en las ocupaciones de la región, de su municipio. Es una entidad que cuando un aprendiz logra finalmente entrar, comienza a transformársele su vida, comienza a tener nuevos retos, comienza a hacer la esperanza de vida de mejoramiento de su calidad y de su entorno en su familia, en su comunidad. El SENA es ni más ni menos que ese instrumento de acceso a la felicidad y al futuro consolidado, con mejoramiento de sus condiciones económicas para millones de colombianos. Llegar a la joya de la corona es una responsabilidad también gigantesca, hacer parte de este equipo que busca, como lo decía la ministra, hacer de Colombia, como es la instrucción del presidente Santos, el país más educado de América Latina en un corto plazo, en una década, es comenzar a hacer la tarea con alto sentido de profesionalismo y con gran responsabilidad. Pues muy bien, y como Urna de Cristal se trata de participación ciudadana, pues veamos qué se están preguntando los colombianos, Andrea. Veamos qué nos dice John Escobedo Morales. Para la nueva ministra de Educación, ¿las 8 horas de clase aplicarán también para las escuelas rurales o solo para los colegios? Bueno, ministra, esta es la pregunta de John. Muchas gracias, John. Sobre todo para las zonas rurales. Por ejemplo, hoy en el país 2.400.000 niños asisten a clases solo por la mañana, pero la infraestructura está desocupada por las tardes. ¿Eso dónde ocurre, John Jairo? Eso ocurre en las zonas rurales. Así que el programa irá a todas las escuelas del país, pero implementaremos sobre todo enfocándonos en zonas rurales. ¿Por qué es importante la ampliación de la jornada? Es una pregunta que mucha gente a uno le hace.
Importantísima esa pregunta. La desigualdad empieza, John Jairo, cuando en Colombia tenemos niños que tienen recursos y van a los colegios 8 horas o más, pero los niños que van a las escuelas públicas asisten 5 horas, 6 horas o menos. Igualar el número de horas es generar equidad en Colombia. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando usted mira a los países más educados del mundo, estudian hasta 15 horas. Es decir, nuestro horario escolar, las horas que se imparten de formación todavía siguen siendo muy pocos para los estándares mundiales, pero sobre todo pocos para los estándares nacionales. ¿La idea es que esa implementación va a ser gradual o digamos va a haber ya muy poco tiempo muchas instituciones en El presidente Santos nos ha enseñado algo y es, seamos honestos, ¿qué quisiéramos nosotros? Mañana tener 1000 colegios más en Colombia, tener una cantidad de docentes necesarios, no va a ser gradual. El próximo año nosotros vamos a construir 80 colegios más, vamos a tener que contratar más docentes, dar almuerzo y se hará esa implementación gradual. Esperamos que en el 2025 ya todos nuestros niños tengan las 8 horas presenciales. Mientras tanto, estamos generando conexiones virtuales que comenzarán dentro de pocos meses para que podamos de una vez tener más horas con tutores, pero también con virtualidad. Muy bien, pues tenemos más participación. Andrea, ¿qué se están preguntando los colombianos? Veamos qué nos dice Gerson Reyes. Mi nombre es Gerson Reyes, mi pregunta es para el director del SENA, que cuál es el papel que cumple el SENA al interior de la sociedad, teniendo en cuenta que ya no es solventado actualmente. Participa, la urna está abierta. Ahí está la pregunta de Gerson, director. Ese fue un debate que se dio en el Congreso pasado, cuando se estaban definiendo las fuentes económicas para financiar la operación de entidades tan importantes como el SENA. Ya no depende el SENA realmente tanto de los aportes de parafiscalidad, que son aportes dados básicamente por los empresarios y los trabajadores, sino que el presidente Santos impulsó en el Congreso de la República una decisión política estratégica, y es que ahora todos los colombianos financiamos la educación, en este caso la formación para el trabajo, la formación calificada para que nuestros colombianos tengan acceso a la formación como operarios, como auxiliares, en programas técnicos, en programas tecnológicos que le permitan desarrollar actividad seria en el sector productivo de la economía, que haya enorme sintonía entre lo que ofrecemos académicamente y lo que requiere el país como fuerza de trabajo para crecer. Se financia hoy desde un impuesto nuevo que se llama el CRE, un impuesto que se paga en toda Colombia y que reportó además ingresos superiores a los que generaba la parafiscalidad. Había muchas dudas de mucha gente de si esto iba a debilitar el SENA, y el SENA quedó tremendamente anclado al presupuesto, soportado financieramente. ¿Y cómo le sirve a la sociedad? Poniendo esos recursos al servicio precisamente de la formación de los colombianos para poder conseguir un empleo digno, estable y que produzca además crecimiento económico. Bueno, ¿y cómo les fue con el empalme? ¿Ya terminaron el empalme? Seguimos y vamos a seguir, porque es que somos... Y además es una entidad bastante grande, ¿no? Sí, ¿Cuántos estudiantes tiene hoy el SENA? Pues tiene, en los procesos de formación certificada, que son tecnologías y técnica, tiene 1.100.000 aprendices. Son no estudiantes, son aprendices. Y tenemos en formación complementaria cerca de 3.700.000 colombianos. Y un programa que impulsó Gina enormemente, como todos estos. Yo estoy apenas recibiendo y empezando. Eso del primer pero día ya está una maravilla que es la formación virtual. Sí. Tenemos una meta gigantesca de llegar a más de 5 millones de colombianos con formación a través de la tecnología de las TICs. Y ya llegamos 2.700.000 colombianos matriculados como aprendices en nuestros programas. Uno de ellos fundamental, el del bilingüismo, que es una de las políticas fuertes que nos ha encomendado el presidente Santos. Impulsemos con plata y con muy buenos programas para llevar a Colombia a una competencia internacional con buena formación en inglés fundamentalmente, pero no solo en inglés. Tenemos 5 programas diferentes de formación en idiomas. Bueno, ya iremos hablando en el transcurso de esta hora de todos estos programas. Saludamos a esta hora a Nelson Daza en Bogotá. Nelson, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Urna de Cristal, su pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta es para la ministra de Educación. La siguiente, teniendo en cuenta que en la actualidad
utilizamos 2 jornadas, la mañana y la tarde. Al implementar una sola jornada, ¿qué va a pasar con los estudiantes, por ejemplo, de la jornada de la tarde? ¿Se van a unificar, pienso yo, asignando a todo el número de estudiantes en una sola jornada? ¿O se van a crear más colegios para que pueda dar la cobertura para todos los estudiantes? Esa sería mi inquietud para la señora ministra. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Ministra. Nelson, muchas gracias. Una pregunta muy pertinente, que es ¿qué va a pasar? Pues vamos a construir más colegios. Y de ahí la importancia de lo que decía ahorita John Jairo, y es, ¿vamos a hacer esto de un día para otro? No. Nuestra promesa y nuestro compromiso es que en los próximos años construiremos 80 colegios por año, que es una suma bastante grande, pero es el compromiso, es lo que podemos hacer. Nos toca contratar más docentes, almuerzos, porque los niños van a permanecer 8 horas. No va a haber entonces hacinamiento, sino que vamos a tener más colegios y gradualmente nos vamos a ir haciendo esos colegios. Ahora, también lo decía hace unos segundos, tenemos 2.400.000 niños que utilizan los colegios solo por las mañanas. Ahí implementaremos la doble jornada sin tener que hacer nueva infraestructura, sino haciendo que esos niños y esas niñas se puedan quedar en el colegio más tiempo. ¿Eso implica también contratación de más educadores? ¿Cómo va a ser ese proceso? Tenemos que volver a abrir concursos, establecer qué número de maestros necesitamos, y yo creo que en 1 o 2 meses estaremos dando los detalles al país de estos temas, John Jairo. Saludamos a esta hora a Luis Eduardo Gómez, que nos llama desde el departamento del Valle. Luis Eduardo, muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Mire, yo quiero saber cómo funcionan las prácticas que pueden llegar a hacer los estudiantes del SENA en otros países. Yo estudio gestión administrativa en la regional de Cali. Entonces quisiera saber cómo puedo acceder para hacer una práctica en el exterior. Muchas gracias, Luis Eduardo, por su pregunta, doctor Pla. Luis Eduardo, tenemos en la actualidad 28 convenios con organizaciones, empresas, países a nivel internacional que nos ha permitido llevar a más de 1.000 aprendices al exterior. También tenemos la posibilidad de llevar en estos programas a instructores a que se capaciten. Tenemos en este momento en México, en Monterrey, a un grupo haciendo precisamente especializaciones en áreas de formación del SENA. Es supremamente sencillo. Mire, le cuento, anoche estuve en una comida maravillosa. Yo no sé si la recuerde, pero es una comida maravillosa. El mejor restaurante del mundo queda cerca a Barcelona, en España. Sus 3 cocineros, sus 3 chefs están aquí en Colombia y nos invitaron a 10 aprendices que están trabajando con ellos en la cocina. Hoy están haciendo una comida en un hotel muy famoso del norte de la ciudad, junto con los 3 mejores chefs del mundo. Mañana viernes escogen a 2 de los 10 que vienen del Putumayo, del Caquetá, del Chocó, de Antioquia, de La Guajira. Vienen de todas las partes del país. Estos 10, mañana van a ser escogidos 2 y esos 2 se van para Barcelona a la cocina del mejor restaurante del mundo. 4 meses. En 4 meses regresan a su tierra a contarles la experiencia y a demostrar que en el SENA la línea de formación internacional es real y las posibilidades que tiene usted y los aprendices del SENA, con estos convenios y con el crecimiento que vamos a hacer de ellos, toda la posibilidad de formarse también como formación continua en el exterior. Muy bien, y tenemos más participación ciudadana. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? María Claudia Álvarez Gaitán nos escribió en nuestra cuenta en Facebook. ¿Qué planes se están diseñando para hacer masiva la enseñanza del inglés? Ahí está la pregunta de María Claudia. Dijo que esa está para los dos, porque en los dos está el programa de bilingüismo, que fue lanzado inclusive por la ministra anterior, y también en el SENA, ministra. Pues la gran plataforma que ahorita tiene el SENA y que ha tenido durante muchos años, pero yo creo que ahora Alfonso va a implementarla, no solo como nos decía con inglés, es una plataforma que nos va a servir a todo Colombia. Va a estar adscrita al SENA, pero en realidad nos va a servir porque a través de tecnología es una de las maneras como podemos mejorar. La segunda cosa que vamos a hacer es
traer más personas cuya lengua madre sea el inglés, porque John Jairo, nosotros por ejemplo tenemos 15.000 docentes, 15.000 maestros que están en los colegios, pero no todos tienen el nivel de inglés alto para poder enseñar a los alumnos. Lo primero que tenemos que hacer es elevar ese nivel de inglés. ¿Cómo se hace? Trayendo personas que nos permitan subir ese nivel de inglés. ¿Por qué? Porque como decimos aquí coloquialmente, porque son gringos y nos ayudan a subir ese nivel de inglés. Y en el caso del SENA. Bueno, esta semana, el lunes, publicamos un proceso contractual muy fuerte, naturalmente público y con los más estrictos estándares de transparencia para lograr adquirir esta plataforma, que es una plataforma de learning, una plataforma de enseñanza, de aulas virtuales en las que vamos a trabajar y podemos tener la capacidad de trabajar simultáneamente con millones de personas en cursos dirigidos por tutores desde el SENA que les permitan elevar los niveles básicos a niveles intermedios y avanzados de inglés. Nuestro objetivo efectivamente es lograr a través de la educación virtual penetrar enormemente los programas del SENA y penetrar todas las regiones del país. Nos va a costar una plata, casi 50.000 millones de pesos de una. Estamos invirtiendo de entrada en la adaptación tecnológica para que este sistema virtual sea un complemento a lo que desde el Ministerio de la Educación se esté impulsando. De tal manera que lo que podemos lograr es gigantesco, no solamente con inglés. Lo decía la ministra, nosotros tenemos un vecino que es uno de los mayores de los mayores consumidores de productos colombianos que potenciaríamos si nuestra gente en la frontera y en buena parte en el país hablara portugués, es el Brasil. Y tenemos el Pacífico, que se conecta a la China, se conecta al Asia. Es supremamente importante que nosotros comencemos a aprender a hablar mandarín y el SENA va a ofertar en cursos presenciales y a través de tutores en los ambientes de formación virtual, a través de las redes, vamos a tener la posibilidad de tener una gran oferta que va a estar al acceso de los colombianos. Pues precisamente aprovechando la tecnología y las redes, tenemos comunicación vía Skype a esta hora con la Universidad Autónoma del Caribe, que nos ven a través de Uniautónoma TV. Tenemos vía Skype comunicación con el señor Kemel George, él es el director de Maestría y Educación pues, de la universidad, y también está vía Skype Héctor Rivera, él es el director de la Escuela de Posgrado. Un cordial saludo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches en nombre de la Universidad Autónoma del Caribe y de su rector Ramsés Vargas Lamadrid. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos y bueno, adelante con las preguntas, aquí los escucha la ministra de Educación y el director del SENA. Ministra, en Colombia nosotros tenemos dos sistemas que tienen como base el conocimiento, el sistema educativo que da desde preescolar hasta posgrados y el sistema de ciencia, tecnología e innovación que tiene que ver con la estructura productiva, grupos de investigación, competitividad, empleo. ¿Cómo piensa usted articular los dos sistemas que son distintos? Educación por un lado y ciencia, tecnología e innovación por otro, de forma tal que sumen sinergias para el desarrollo en esta etapa que atraviesa nuestro país. Muchas gracias y ministra, adelante. Gracias. Pues buenas noches, profesor, y buenas noches a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma que estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe, y qué rico ese calorcito que están viendo allá. Y yo diría, profesor, que son tres sistemas, porque tenemos el otro sistema que es el de formación para el trabajo. Entonces, lo que estamos proponiendo, y seguramente irá en el Plan Nacional de Desarrollo, es lograr generar un sistema de educación completamente articulado, con un fin clarísimo, que es ser Colombia la más educada en el 2025, en donde no ande ciencia y tecnología por allá, formación para el trabajo por acá, universidades por acá, sino que realmente nos interconectemos todo con la especialidad que cada uno quiera, pero que le pueda servir al país para la productividad y para la generación de conocimiento. Tenemos otra pregunta de Héctor Rivera, el director de la Escuela de Posgrados. Sí, ministra, muy buenas tardes. Nos complace estar con usted acá esta noche. En el mismo sentido, esa educación formal de que hablaba el profesor Kemel,
versus lo que son redes sociales, lo que son internet, el nuevo uso de nuevas tecnologías, el tema de los contenidos gratuitos versus esa educación formal. ¿Cómo piensa usted articular esos dos temas, ministra? Vamos a poner ahorita un ejemplo dentro de unos meses y es, ustedes deben saber que la mayor deserción se produce ahorita en media, es decir, en décimo y undécimo. Me salgo de la universidad para irme allá y la manera como vamos a tratar de impactar la calidad va a ser a través de la educación virtual, conectándonos todo el país con los mejores profesores y teniendo tutores allá. En cuanto a la educación superior y la formación virtual, somos todos los que conocemos este tema conocedores también que en el mundo no se ha acabado la educación presencial, que sigue siendo una herramienta fundamental, pero que ya universidades como Harvard, como MIT, que son de las mejores del mundo, tienen plataformas fuertes y productos como los MOOC que permiten generar impacto en la educación presencial. Hacia allá tenemos que ir, hacia allá están yendo universidades colombianas y no podemos desperdiciar que la tecnología nos está conectando a todos. Ministra, ahí seguimos con la comunicación con la Universidad Autónoma del Caribe, con el profesor Kemel, que es el director de maestrías, y con Electo Rivera, que es el director de la Escuela de Posgrado. No sé si usted, aprovechando que está recién llegada al ministerio, quiera usted al revés hacerles una pregunta a ellos también, aprovechando pues la participación de ellos aquí en Urna de Cristal. Sí, me encantaría. ¿Cómo sienten ellos que está la educación superior en la costa atlántica? Estamos avanzando, las instituciones tienen como centro hoy la calidad educativa, la calidad del docente. Estamos avanzando en la apertura de programas de maestrías. Hay grupos ya de investigación que están organizando doctorados en muchas de estas universidades. Esperamos en el proceso nuestro de acreditación institucional que nos acompañen otras del Caribe, y además queremos decirle que en el proceso de internacionalización hemos avanzado tanto que nuestra universidad tiene una sede en Miami en un proceso también de acreditación internacional. Y por supuesto, ministra, y a usted, al director del SENA, serán bienvenidos. Estamos esperando que nos visiten para que vean nuestras nuevas instalaciones en nuestra nueva uniautónoma, el edificio de posgrado que nuestro rector inauguró hace pocos meses. O sea que nosotros pensamos que el Caribe hoy, que está avanzando en competitividad, en empleo y en todos los tratados de libre comercio internacional, va a estar acompañado por el brazo académico de nuestras universidades del Caribe. Director del SENA, ¿usted tiene alguna pregunta para el profesor Kemel y el profesor Electo? Pues saludo a Kemel, lo conozco hace mucho tiempo, un gran académico y un intelectual muy importante de la costa. Le preguntaría precisamente a Kemel la percepción que hay, digamos, en la pertinencia en la oferta educativa en la costa. Cada región tiene unas especificaciones claras de requerimientos de formación. ¿Cuáles son esos requerimientos de formación y cómo están atendidos por la educación superior hoy con miras a formar la gente que salga precisamente para poderse emplear? El sistema general de regalías para nosotros ha sido un factor determinante en la definición de la pertinencia y del impacto social en la educación, porque debido a los planes de desarrollo departamentales de cada una de las subregiones del Caribe, todos los procesos que se han concentrado en la formulación de proyectos que ya hoy están aprobados y ejecutándose tienen que ver directamente con la pertinencia. Sectores, por ejemplo, del área de turismo, de logística portuaria, todo el área de desarrollo agroindustrial, clúster de todo el área de la costa Caribe en puertos, tienen que ver esencialmente con que se han formulado proyectos, los grupos de investigación se fortalecen, se instalan mayores capacidades investigativas en las universidades que acompañan a los distintos gobiernos en la ejecución de sus planes de desarrollo. O sea que esa articulación empresa privada, gobiernos locales y academia por fin se está dando en este momento, que es lo que hace que haya mucha más pertinencia y, por supuesto, impacto social. Pues muy bien, profesor Kemel George, el director de la maestría de la Universidad Autónoma del Caribe, y también al profesor Electo Rivera,
quien es el director de la Escuela de Posgrado. Muchas gracias por la comunicación vía Skype. Ahí está también un aplauso para el ministro de las TIC, la comunicación es cómo funcionan de bien en internet, que veía perfecta esa comunicación vía Skype, porque también ustedes se pueden comunicar con nosotros no solo por líneas telefónicas, también lo pueden hacer a través de la vía Skype, donde somos Urna de Cristal 1. Ahí nos pueden encontrar y por ahí se pueden comunicar. También en las líneas telefónicas número 018000 11 19 45, línea gratuita nacional, también la 018000 11 19 46, y en Bogotá a través del teléfono 220 1808. Vámonos ahora para Valledupar, que está con nosotros Rosario. Rosario, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. La ministra, gracias. La señora ministra, quisiera hacerle una pregunta. ¿Sería posible articular al sistema educativo más educación emocional, educar más en el amor, en los valores, para que el ser humano cuando termine de estudiar tenga un equilibrio entre lo académico y lo humano como persona? Porque de ahí viene la descompensación cuando un profesional está en una situación y corre y se mata porque pues no tiene las capacidades para afrontar los problemas de la vida, y hacer hincapié más en educación emocional. Otra cosa, tener muy pendiente la educación gratuita, que se maneje de manera correcta, que no haya corrupción, que estén pendientes, porque parece como si no hubiera quien vigilar a la educación gratuita, el transporte, la estructura de los colegios, en qué condiciones están, porque a nivel regional dejan mucho que desear. Y al doctor del SENA, que ojalá las inscripciones por internet sean más fáciles. Buenas noches y gracias. Rosario, muchas gracias, y bueno, hay preguntas para todos, ministra. Preguntas para todos y de todos, doña Rosario. Muy bien. Pero lo primero es sobre el tema emocional, que plantea un tema maravilloso. Les cuento una historia cortica. Hace unos años, en todos esos foros de educación de científicos, pues iban solo los científicos que sabían de educación, química, física, y en los últimos años han ido invitando a el Dalai Lama. ¿Por qué? Porque la comunidad científica está reconociendo que es importante para el desarrollo del cerebro del ser humano poder manejar las emociones. Entonces lo que dice doña Rosario, que es como si lo dijera mi mamá o la mamá de uno, realmente hoy es un tema muy sofisticado que está tratando de integrar la ciencia con el manejo del cerebro y desarrollo del cerebro a través de las emociones, en donde Colombia no se puede quedar atrás. Y el tema de la gratuidad, que lo tocó doña Rosario, es un tema vital de este gobierno. El presidente Santos hace 4 años decretó la gratuidad total. Eso era antes para algunos y solo hasta 9º grado. Hoy es completamente universal. Un niño puede entrar o debe entrar además a una escuela pública en Colombia de manera gratuita completamente. Ella hablaba de los controles. En ese caso, ahí juega un papel importante, son las secretarías de educación son las llamadas a estar vigilantes de los controles en el territorio. Ya me imagino que muchos padres comienzan a pensar en lo que es el caso del calendario A. Están terminando año lectivo y comenzarán ya a prepararse. No hay excusa para no llevar al hijo a un colegio público. No, al contrario, lo que tenemos que hacer es la matriculatón, que la ha venido haciendo el presidente Santos todos los años. Muy bien, y el director del SENA ahí como a manera de regaño, que como si es más fácil hacer el trámite por la inscripción por internet. No, tiene toda la razón en la medida en que yo llegué a inscribirme, y tuve algunas dificultades, y hay un equipo trabajando en el rediseño de nuestra página web para que tenga la posibilidad de ser todo el mundo, de ser muy fácil. Eso tiene que ser como plastilina en el colegio, que no tenga ninguna dificultad y que le vaya indicando cada paso. Es sencillo hacerlo, es un poquito cositero porque le pide información que hay que dar sobre lo que exactamente quiere, qué tipo de formación, la región, etcétera. Pero estamos haciendo del diseño para el ciudadano algo muy sencillo. Y quería de todas maneras hacer una referencia a la sindicación del cuidado de los recursos públicos. Son absolutamente sagrados, y en esa medida el compromiso permanente va a ser que, tanto para la comunidad, para la ciudadanía, como de parte de nosotros los funcionarios, hacer una permanente rendición de cuentas. Yo encontré una rendición de cuentas, la última de Gina, la miré con mucho cuidado, y eso es lo que hay que hacer para todos los funcionarios del Gobierno Nacional, pero en este caso de las inversiones que se ejecutan a través de los entes regionales, que la ciudadanía exija y que los funcionarios cumplamos
con el deber de rendir cuentas de cómo se destina cada peso de la administración pública. Ministra, uno de sus primeros actos de gobierno, por llamarlo de alguna manera, fue llevarse al presidente de la República a dictar clase. Y se fue usted dentro de un programa que se llama Apadrinar. ¿Cómo le fue en esa experiencia con el presidente, profesor? Pues ha sido maravilloso, John Jairo, y trataremos de ir casi todas las semanas en la medida en que la agenda de un presidente se lo permita, por varias razones. La primera es porque usted sabe que él tiene una obsesión con la educación y con ser profesor, entonces creo que lo está disfrutando cada vez más. Y lo segundo, John Jairo, y el símbolo de esto es que la transformación ocurre en el aula de clase. Mañana, por ejemplo, asistiremos a un colegio en Bogotá, que es uno de los colegios mejores del país, en donde casi el 100% de sus estudiantes entra a la Universidad Nacional, queda en el sur de la ciudad, y vamos a descubrir cuáles son los secretos de esa institución mañana. Bueno, pero menos mal que lo acaba de anunciar, porque como el presidente quería pasar desapercibido en los colegios, ya me imagino que Porque ya eché el cuento. Sí, ya de pronto no hay forma, no, pero sí se está revisando el tema de la agenda para definir ese tema semanal de poder estar en los colegios. Pero veamos, Andrea, ¿qué nos preparó en torno a esta visita del presidente? Los maestros son fundamentales en la construcción de una sociedad. Son los encargados de formar las generaciones que harán de Colombia el país más educado en el 2025. Consciente de la importancia de su labor, el presidente Juan Manuel Santos quiso convertirse por un día en profesor y estuvo dictando clase en una institución educativa pública de Cartagena. Además de dar inicio a la ruta de la educación, el primer mandatario anunció la puesta en marcha del programa de acuerdos de trabajo colaborativo entre instituciones. Les contamos de qué se trata. Luego de dictar clase a los estudiantes de quinto grado de la institución educativa Soledad Acosta de Samper en Cartagena, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó un programa de apadrinamiento entre instituciones educativas llamado Acuerdos de Trabajo Colaborativo, cuyo objetivo será intercambiar buenas prácticas y saberes para mejoramiento de la calidad de la educación en el país. Les dije a los alumnos, hoy no soy presidente, hoy soy profesor. Y traje a mi asistente, que es la ministra de Educación, Gina Parodi. Y con ella elaboramos una especie de manual, un proyecto de convenio, para que los colegios que están en la parte superior, los mejores colegios, en cierta forma apadrinen a los colegios que no están tan bien catalogados, que los resultados de las diferentes pruebas no son tan buenos. Así, la institución educativa Soledad Acosta de Samper, considerada la mejor del departamento de Bolívar, apadrinará al colegio vecino Luis Carlos López y desarrollarán un acuerdo de trabajo colaborativo que fue oficializado el pasado viernes. Es una colaboración a nivel de los rectores, a nivel de las profesoras e inclusive también a nivel de los estudiantes. A través de una hoja de ruta de progreso se divulgarán activamente los avances y acciones de cada una de las instituciones, así como de cada uno de los miembros de la comunidad, incluyendo a estudiantes, padres de familia y colaboradores. Tener presencia en la escuela nos está diciendo que se está como que apropiando y queriendo pues meter a todos los estamentos, como a los docentes, a los padres de familias y al señor rector, no de esta institución, sino de todas, a mejorar la calidad de la educación en Colombia. Nunca me imaginé, pero este fue un día inolvidable. Al finalizar su día como maestro, el presidente Santos anunció el inicio de la Ruta de la Educación, en la que se harán visitas a instituciones educativas de todo el país, con el fin de conocer de primera mano las necesidades y transformaciones que se vienen realizando en cada una de ellas. Participa, la urna está abierta. Pues ahí está, ministra, el registro de su primer acto de gobierno con el presidente y bueno, ojalá se mantenga el entusiasmo y seguramente al presidente le va a encantar seguir yendo a los colegios. Sí, sin duda alguna, y tratemos de mantenerlo en secreto. Muy difícil, pero bueno. Tenemos llamada ahora desde Santa Rosa de Osos, en Antioquia, con Jorge Hernández. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Yo quiero preguntarle a la señora Gina Parodi si en estos momentos hay deserción escolar en los colegios. A la hora de implementar las 8 horas de permanencia, ¿cómo se va a solventar este problema?
Gracias, Jorge, por su pregunta. Ministra, el tema de deserción. Excelente pregunta, Jorge. ¿Dónde se está produciendo la mayor deserción y por qué? Se está produciendo en 10º y 11º. En general es por un tema de calidad, y es que los jóvenes dicen, ¿será que vale la pena terminar el colegio o no vale la pena? Me da igual terminar el colegio. Tienen opciones laborales informales, en algunos casos ilegales. Lo primero es que nosotros, por eso es tan importante, y ahí van las 8 horas pegadas al tema de calidad. Mientras los jóvenes estén en la calle y encuentren opciones en la calle, pues esa es la oportunidad que tienen. Con esto nosotros lo que hacemos es abrir la puerta a las oportunidades y a la legalidad. Y segundo, el tema de alimentación es un tema fundamental. Por eso aquí tenemos retos nuevos. Uno de ellos es lograr tener un almuerzo caliente, bueno, nutritivo, nutricional además, que nos permita que los jóvenes se mantengan en el colegio tranquilamente, como ocurre en otros colegios del país que ya están 8 horas. Muy bien, tenemos más participación ciudadana. Andrea, ¿qué se preguntan los ciudadanos? Esta pregunta es de un estudiante del SENA, Mauricio Hernández. Mi nombre es Mauricio Hernández y me gustaría saber si el gobierno tiene planeado privatizar el SENA. Participa, la urna está abierta. Pues ahí está, director, una pregunta recurrente, constante, que la hacen a toda hora, y con base en eso también muchas veces se crean sofismas y protestas y marchas. Cierto, cierto. La respuesta contundente es no, no está en ningún tipo de plan privatizar el SENA, todo lo contrario. Mire usted el grado de fortalecimiento. Tenemos un presupuesto de 2.7 billones de pesos para la vigencia del 2014 y el presidente presentó un proyecto de presupuesto al Congreso de la República con un incremento superior al 18%. En términos de dinero son cerca de 500.000 millones adicionales. Nadie le mete plata a una institución para privatizarla en esa dimensión. Segundo, ha anunciado el presidente que el SENA es parte de un equipo que junto con el Ministerio de Educación, con Colciencias, va a trabajar porque precisamente las oportunidades de educación para todos los colombianos sean reales, sean gratuitas, sean de fácil acceso y logremos elevar la calidad de la educación con miras a que en el 2025 Colombia sea el país más educado. Estamos preparando los programas para el año entrante, programas que proyectan lo que estamos haciendo. Hace unos minutos hablábamos de trabajar intensamente en la capacitación o en la formación a través de las redes virtuales, a través de espacios de formación virtual en donde los colombianos tengan la posibilidad de acceder a la formación en las áreas tecnológicas, en las áreas técnicas, pero también en el bilingüismo y en todo lo que sea susceptible de enseñar a través de esta vía. Todos estos programas están dirigidos precisamente a millones y millones de colombianos. El SENA estratégicamente conecta la productividad, la economía, con la educación o la formación para el trabajo. Es una bisagra articuladora de grandes esfuerzos que es concebida dentro del gobierno del presidente Santos como una joya de la corona de lo público que es de los colombianos y así la vamos a mantener. Muy bien, saludamos a esta hora de la noche a Estela Palomares, que nos llama desde Bogotá. Estela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi pregunta para la doctora Gina Parodi es, si a los maestros se les incrementan 2 horas diarias presenciales en los colegios oficiales, ¿cómo van a ser remunerados? No vamos a aumentar más horas a los maestros porque los maestros están trabajando 22 horas. Lo que necesitamos es contratar nuevos maestros, nuevos docentes para que dicten esas 2 o 3 horas adicionales. Muy bien, a propósito de los educadores, yo quería hacerle esta pregunta porque hace 8 días la teníamos a usted aquí agendada para venir a Urna de Cristal, pero usted tenía esa noche una reunión con precisamente el sindicato de los maestros, con FECODE. Sin embargo, uno vio que salieron a anunciar jornadas de protesta. Usted reiteradamente ha dicho, le hemos cumplido. ¿Qué es lo que puede estar pasando en ese diálogo con los maestros? John Jairo, lo primero es reconocer, y así lo ha hecho el presidente Santos, la protesta es un derecho constitucional, siempre y cuando no interfiera con derechos superiores como son los derechos de los niños. El derecho a la educación de un niño está por encima de muchísimos otros derechos en esa tabla y en ese balance de derechos. Lo segundo es que esta es una administración que se caracteriza por la paz. Y la paz tiene un elemento fundamental que es el diálogo. El presidente Santos ha pagado un costo político altísimo por lograr la paz y tener un diálogo con las FARC. Entonces, la instrucción a todos nosotros
es el diálogo permanente, la paz se logra con diálogo, así que estamos dispuestos, disponibles y ya lo hemos hecho. Le cuento, por ejemplo, la ministra Campo tuvo más o menos 200 reuniones con ellos y esto equivaldría como a estar 6 meses, día y noche reunidos. Esto ha permitido ¿qué? Porque no es a charlar. Sí. 104 acuerdos se han logrado, 100 de ellos ya se han cumplido, como cuáles: el aumento del salario, la prima de servicios, un decreto para la protección de los maestros, y están 4 en proceso de cumplimiento. Y seguiremos el diálogo, y la actitud y la disposición nuestra es al diálogo permanente. ¿Por qué? Porque los maestros son los héroes. La transformación ocurre a través de los maestros en Colombia. Y a mí me llama mucho la atención con usted, ministra, con el presidente y con la ministra también, María Fernanda, es cómo le han dado la importancia al educador. Es que aquí en el pasado prácticamente no eran tenidos en cuenta, sabiendo la importancia social que tienen para el país un educador, pero el gobierno ha sido, es más, pues ahí está la demostración del presidente queriendo ser educador en el 2018. Así es, y esa ha sido una fijación que ha tenido el presidente. ¿Por qué? Porque sabe que la transformación, la educación ocurre en el salón de clase. ¿Y ocurre a través de quién? A través del maestro. Todos nosotros nos acordamos de ese maestro que un día creyó en nosotros, o maestra, y nos dijo: usted puede, usted va a salir adelante, usted va a ser el mejor o la mejor en matemáticas, y lo llevamos en el corazón. Eso es lo que permite la transformación. Muy bien, pues tenemos más participación ciudadana, ministra y director del SENA, a través de las redes y a través de las preguntas de los colombianos. Andrea. Los invito a ver esta pregunta a través de Facebook de Andrea Fajardo Rodríguez. ¿Cuál es la política de gobierno para ejercer de manera eficaz y efectiva la calificación de los docentes y estudiantes con el fin de mejorar la calidad de la educación que se imparte a nivel nacional? Ministra. Este es el secreto de la educación, para ser francos y honestos. La excelencia docente es lo que nos lleva a nosotros a que tengamos jóvenes mejor educados y por tanto Colombia sea la más educada en el 2025. Lo primero que estamos haciendo es generando una serie de incentivos monetarios y no monetarios, como una maestría. Por ejemplo, esas maestras que estaban en el Colegio Soledad en Cartagena, lo que charlamos es ¿qué necesitamos? Pues una maestría que nos permita mejorar nuestra formación. Así que una parte de los docentes actuales que quieran, obviamente voluntariamente, irán a maestrías o irán a doctorados. Y lo segundo es lograr que los mejores estudiantes se vengan a estudiar pedagogía, docencia. A veces ve uno esas pruebas y ve que esos mejores estudiantes se van a estudiar matemáticas o ingeniería. Qué rico que podamos atraer a todos ellos para que sean los docentes en 4 o 5 años. Precisamente, ministra, vamos ahora a Pasto, donde estuvo inclusive el presidente Juan Manuel Santos entregando las obras de una remodelación de un colegio, la verdad, bellísimo, en Pasto, un colegio javeriano de los jesuitas, y el presidente también se notó muy emocionado al poder utilizar recursos del presupuesto, recursos de la regalía, recursos de las transferencias para poder mejorar y dotar los colegios. Y saludamos en Pasto a Luis Eduardo Morales. Luis Eduardo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy amable. Adelante, su pregunta. Bueno, mi pregunta es para la doctora, la ministra. Yo soy exalumno de un colegio industrial, ¿sí? Un técnico, el cual vemos que estos colegios, estas instituciones no tienen unos recursos suficientes para el desarrollo de estas actividades. Esa sería mi primera pregunta, o sea, ¿cómo haría usted o qué plantearía para darle más recursos a estos colegios? Y lo otro es que acá en Pasto tenemos muchos colegios con doble jornada, entonces unos estudian en la mañana y otros en la tarde. En ese caso, pues viéndolo así, si se implementa la doble jornada, quedarían menos alumnos en ese colegio porque no hay suficiente parte física para albergar tantos estudiantes. Luis Eduardo, no me cuelgue, la ministra quería hacer una preguntita. ¿El colegio industrial era un colegio privado o público? Público. Muy bien, Luis Eduardo, muchas gracias por su participación, ministra. Pues ahí nos da un dato y es establecer y mirar con lupa todos esos colegios que tengan todavía algún tipo de formación técnica, que hoy realmente lo estamos haciendo es con el SENA, en algo que hemos denominado articulación con la media, en donde el SENA con toda su infraestructura y tecnología entra a los colegios
y permite que un joven de 11º salga con el grado no solo de bachiller, sino de técnico. Lo segundo, la doble jornada. Entonces, los niños que hoy que tienen 2 jornadas, lo que tenemos que hacer es construir nuevos colegios que permitan que una de esas jornadas se vaya a un nuevo colegio. Muy bien, tenemos más preguntas, más participación. Les cuento que las redes están full, muchas preguntas, mucha gente participando. Andrea, ¿qué se están preguntando los ciudadanos? Tenemos esta pregunta de Brian Steven Caro. Mi nombre es Brian Steven Caro y quiero preguntarle a la ministra de Educación cuándo vamos a ver reflejados los presupuestos que se le acreditan al SENA en la calidad académica. Participa, la urna está abierta. Esa es la pregunta de Brian sobre más recursos y cuándo se traducen en calidad. Yo creo que esa es para el director del SENA. Bueno, una obsesión que tenemos con Gina es calidad. Tal vez el núcleo central del éxito de un estudiante bien formado y en el caso del SENA de un instructor adecuadamente formado es que se le provea calidad. Hoy precisamente estábamos evaluando la calidad en este programa de relación con la media en 10º y 11 en los colegios y encontramos algunos problemas. ¿Cómo se resuelven? Invirtiendo enormemente en investigación, en ciencia, en tecnología, en capacitación de nuestro equipo de instructores para que tengamos la posibilidad de que en aulas también, con espacios de formación adecuados, con buenas infraestructuras, con buena iluminación, buena tecnología, tengamos la posibilidad de aumentar la calidad. El proceso de evaluación, de autoevaluación permanente, no solamente de los funcionarios que manejan todos los temas administrativos, sino también de nuestros propios aprendices, de los instructores, es lo que va a reflejar en índices claros el mejoramiento de esa calidad. Otro gran frente en materia de calidad es lograr continuar los procesos de acreditación. Ya durante el último año y medio se intentó con 6 programas muy interesantes, 3 de ellos prácticamente están ya acreditados, pero la idea es lograr ante el Comité de Acreditación, el Comité Nacional de Acreditación, la acreditación institucional del SENA, que lo meta en los mejores estándares. El presidente Santos nos recomendó en estas últimas reuniones, miremos muy bien los estándares internacionales de la OECD, una organización internacional que busca las mejores prácticas y la modernización de los Estados miembros. Colombia ha sido admitida en ese club de las mejores prácticas y dentro de ellas el tema de calidad en la educación en ese escenario internacional comparativamente se vuelve una ruta clave, un objetivo vital del SENA y de la educación en Colombia. Muy bien, saludamos a esta hora de la noche a María Cristina Martínez en Bogotá. Muy buenas noches. Buenas noches. La verdad es muy importante para mí como docente poder participar y tener a la doctora Gina para hacerle 2 preguntas básicamente. La primera tiene que ver con la parte de educación virtual. Soy una docente de ciencias naturales que en este momento estoy diseñando algunos trabajos de aulas virtuales, pero tengo un inconveniente. Tengo 30 computadores en mi aula, pero la conexión a internet es pésima. Entonces creo que hay un desfase entre la llegada de computadores a los colegios y realmente la conectividad. María Cristina, ¿su colegio está en Bogotá? Sí, sí, señor. ¿En qué parte? El colegio Antonio Villavicencio en la localidad de Engativá. En Engativá. Pues mire, sorpresas nos llevamos. Uno pensaría que en Bogotá la conexión está perfecta. Y todavía además nos falta conectar al 40% de las escuelas. A mí lo que me interesa es que las escuelas estén conectadas, francamente. Hoy tenemos el 60% de escuelas conectadas en el país, nos queda el 40%. Con el ministerio con el MINTIC. Claro. Estamos haciendo sinergias para poder abrir prontamente una licitación que nos conecte a las escuelas en el país. Me extraña que en Bogotá tengamos problemas de conectividad, pero nos quedamos con el dato para ver qué está pasando en esa escuela en Engativá. María Cristina, ¿la otra pregunta que usted tenía? María Cristina. Bueno, se fue María Cristina
porque nos había y además docente, que queríamos charlar con ella. Pero además bueno, interesante porque dice que está preparando un sistema para ella dictar, capacitar vía virtual. Es muy importante porque si hay alguien que estimula el MINTIC, no, vamos a volver a comunicarnos con ella. O si no, pidámosle que nos escriba al correo del ministerio. ¿Cuál es el correo, ministra, para que lo demos aquí y se le llene? ginaparodi@mineducacion.gov.co. Gina Parodi. @mineducacion.gov.co. Bueno, muy bien, ahorita la estaremos graficando y bueno, vamos con más participación, con más preguntas, Andrea. Juliet Ramírez nos envió la siguiente pregunta. Mi nombre es Juliet Ramírez y yo le quiero hacer una pregunta a la ministra y es ¿cómo piensa combatir la mala calidad de la educación en Colombia, dado los resultados de las pruebas PISA, y qué piensa de la calidad menos y la cantidad más al interior de las aulas y los claustros académicos en Colombia? Participa, la urna está abierta. Bueno, la popular pregunta de las pruebas PISA que no podía faltar al ministro. ¿Ves, John Jairo? Seamos honestos, ser la nación más educada de América Latina implica estar por encima de países que hoy estamos por debajo. Chile, Costa Rica, Brasil, incluso Argentina en algunos de los indicadores, y ese es el gran reto. Hemos trazado 5 líneas estratégicas de acción, que son jornada única, excelencia docente, Colombia bilingüe, una Colombia libre de analfabetismo, y en educación superior tenemos 3 grandes retos: acceso, calidad y pertinencia. Si trabajamos y enfocamos los recursos a esas líneas estratégicas, eso necesariamente va a impactar nuestra calidad. Saludamos a Julián Salamanca en Chinú, Córdoba. Julián, muy buenas noches. Sí. Julián, bienvenido a Urna de Cristal, su pregunta. Sí, tengo una pregunta para la ministra. Sí, adelante, lo escuchamos. Ministra, ¿qué planes tiene para poder nivelar el salario de los maestros? Nivelación salarial de los maestros. Pues muchas gracias, Julián, por su pregunta desde Chinú, Córdoba. Uno, ya acabamos de sacar un decreto para hacer un aumento, una nivelación salarial, y lo segundo es, estamos trabajando así mancomunadamente con el ministro de Hacienda, porque él sabe que si queremos excelencia docente tenemos que remunerar mejor. Ese decreto que ustedes expidieron de remuneración, ¿por qué terminó como no cayendo bien entre los educadores? ¿O es una impresión? Pues no sé, yo creo que muchos no saben que ya expedimos ese primer decreto, son 70.000 millones de pesos. Fue el acuerdo a que se había llegado con FECODE en una negociación previa a que yo llegara ahí, pero obviamente si los maestros son nuestros héroes, si son el centro de la educación, si son el centro de la transformación, si son a ellos a los que les estamos confiando nuestros niños, pues habrá que seguir hablando de nivelación salarial. Bueno, muy bien, ya estamos llegando al cierre de Urna de Cristal, o sea que el tiempo se pasa muy rápido, aquí pasó 1 hora y no lo sintió, ministra, o sea, estaba preocupado que porque era mucho tiempo, pero no, mire que pasa rápido, tenemos llamadas de prácticamente todo el país. Qué importante. Yo quería terminar haciendo una pregunta antes del cierre al director del SENA, es, en ese empalme que usted ha realizado, ¿cómo va con el sindicato? Porque tengo entendido el sindicato del SENA es fuerte y siempre también recibe a los funcionarios con protestas, como le pasó a la doctora Gina y a todo el que llega al SENA. No me he reunido todavía con ellos, estoy terminando de abordar los temas sustanciales, digamos, de la organización administrativa de la entidad. Tenemos 5 organizaciones sindicales a las que saludo desde aquí, aprovecho de una vez para comenzar el diálogo, a las que les extiendo la mano también para ese diálogo en la misma tónica que Gina lo mencionó frente a FECODE, con la misma instrucción del presidente de ser abiertos a las razones, a los buenos argumentos, a la sinceridad sobre la necesidad de trabajar juntos en el mismo camino que es hacer del SENA esa joya de la corona que tanto quieren los colombianos, cuidarla, protegerla, crecerla, proyectarla, y esa es una labor que tienen que hacer ellos, que tengo que hacer yo. Un mensaje también de mucho afecto a los 7.000 trabajadores del SENA, a los 23.000 contratistas que tienen, que nos apoyan fundamentalmente en labores de instrucción, y la idea es que trabajemos todos de la mano en ese sendero. Muy bien, y para cerrar, señora ministra, un mensaje final a los colombianos sobre el tema de la educación. Don Jairo, muchas gracias. El presidente Santos ha basado estos 4 años de gobiernos en 3 pilares fundamentales, que son la paz, la educación
y la equidad. Para nosotros, para mí específicamente, lograr la meta de Colombia, la más educada en el 2025, la logramos si todos nos metemos en el tema de educación. Ustedes, padres de familia, si le leen 15 minutos a sus hijos, ustedes, maestros, con esa dedicación y esa disciplina que tienen, y ustedes, estudiantes, sabiendo que es del esfuerzo que cada uno le ponga a la educación como logramos que este país sea el más educado. Pues, ministra de Educación, muchas gracias por estar en Una de Cristal. Seguramente no será la primera vez, esperamos que esté muchas más veces con nosotros. Y al doctor Alfonso Prada también muchas gracias. Igual, el SENA es una entidad que siempre requiere estar actualizando la información, contándole cursos, cupos, todo lo que ustedes tienen para estar aquí contando a los colombianos. Muchas gracias. Gracias, John Jairo. Muchas Muy gracias amable. a ustedes. Bueno, muchas gracias también por su participación y recuerde, Una de Cristal no es un buzón de quejas, es un programa para la participación ciudadana en la que el Gobierno Nacional responde sus inquietudes. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Feliz semana.